valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, el pasado jueves 25 de septiembre, 25 de este mes, celebramos una misa en la iglesia Las Mercedes, iglesia donde se velaron muchos muertos caídos en la Revolución de Abril de 1965. Una iglesia histórica en términos patrióticos. Allí, en esa misa, muy concurrida, por cierto, y agradecemos a todos los compañeros y amigos, familiares de los caídos que fueron a la iglesia. Ustedes pueden ver que concurrida estuvo la iglesia ese jueves en la mañana, día de trabajo, en un lugar donde no hay espacio para parqueo, con muchas dificultades que tiene ahora la zona colonial, porque está diseñada para los turistas, no para las personas que están cumpliendo compromisos de trabajo patriótico como nosotros. Pero la gente acudió, la gente nos acompañó. Ese día juramos ante el altar que íbamos a luchar siempre contra el golpe de Estado. Escuchen lo que dijimos. Hoy, con orgullo decimos los militares y combatientes constitucionalistas que gracias a que el 24 de abril de 1965, después de haberle dado el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, las Fuerzas Armadas se unificaron bajo la dirección del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y entonces organizó un grupo de constitucionalistas, de militares, hasta que el 24 de abril el capitán Mario Peña Taveras pudo hacer prisionero al jefe de Estado Mayor Marco Rivera Cuesta un 24 de abril en el campamento de 16 de agosto. De ahí se llamó al doctor José Francisco Peña Gómez, quien llamó al pueblo y el pueblo se lanzó a la calle. Y gracias al lanzamiento del pueblo y la unidad de los militares pudimos derrocar el domingo 25 el triunvirato gobierno de facto que encabezaba en ese momento Don Atril Cabral. Ese fue el último golpe de Estado que se ha dado en el país, el del profesor Bosch. Y juramos aquí que ese es el último que nosotros permitiremos. Los que estamos aún vivos y el pueblo dominicano que ama la democracia. Aquí no habrá jamás un golpe de Estado. Lo decimos ante el altar de la iglesia. Bien. Además de ese juramento de que no habrá golpe de Estado y que lucharemos en contra de cualquiera que se vaya a originar, desde la prevención del mismo hasta la ejecución, si en algún momento algún sector lograra llegar a intentarlo. Además de eso, planteamos algunos asuntos medulares que son las causas de los disgustos que tiene la población. Ahí hablamos al salir de la iglesia de esta manera. Nosotros sabemos que hay muchas personas disgustadas en el país. Algunas de ellas son aquellos que están acusados de corrupción o pueden ser acusados de corrupción y entonces no quisieran llegar jamás a la cárcel y preferirían que el gobierno colapse a ellos caer presos. Bien, entendiendo que siempre habrán razones de disgustos en un país en desarrollo como el nuestro, en un país donde hemos tenido de la muerte de Trujillo al día de hoy un tránsito accidentado en la democracia, básicamente por el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, que trajo como consecuencia la Revolución de Abril
la intervención norteamericana, las negociaciones y entonces el surgimiento de un gobierno que vino a proteger la oligarquía que quería usufructuar los recursos que dejó Trujillo, que fueron 12 años de Balaguer. Para esos fines hubo entonces muchos crímenes, muchas persecuciones, muchos exilios. Todo eso como consecuencia de haber interrumpido el orden constitucional que comenzó el 27 de febrero de 1963 y terminó con el golpe de Estado el 25 de septiembre de ese mismo año. Esa interrupción de ese gobierno nos retrasó el desarrollo económico, social y político del país, retrasó la democracia dominicana. Nosotros tenemos entonces como consecuencia también de ese golpe el surgimiento del PRD, que no pudo hacer el trabajo del PRD porque el gobierno de Balaguer, para poderle entregar el poder, le quitó 4 senadores. Los senadores eran los que nombraban los jueces. Entonces, como los senadores nombraban los jueces, los jueces eran del Partido Reformista en el gobierno de los 4 años de Antonio Guzmán. No pudieron los jueces condenar los crímenes y la corrupción de los 12 años. Fue para cubrir eso que le quitaron 4 senadores al PRD. Posteriormente, en el 1996, Balaguer pacta con el PLD para que no haya persecución contra la oligarquía que le acompañó tanto en los 12 años como en los 10 años posteriores. Y el PLD cumplió al pie de la letra esos acuerdos porque no persiguió a nadie. Muy por el contrario, el PLD se contaminó con el aspecto de la corrupción, que lo entendió como que eran válidos, que en lugar de que la oligarquía tradicional tuviera recursos para hacer campaña y seguir los gobiernos, y ayudar a los gobiernos, entendieron que eran ellos mismos, los líderes de los partidos, los que tenían que hacer el trabajo de enriquecerse para continuar solo o sin la tanta ayuda de la oligarquía para no depender de la oligarquía ya en el poder. Como quiera, han tenido que hacerlo. La oligarquía se ha mantenido en el poder. Esa oligarquía tradicional, la oligarquía política que se desarrolló en esos 20 años de gobierno del PLD, pues cayeron en debilidades muy fuertes con relación a la corrupción. Este gobierno que surge para luchar, entre otras cosas, contra la corrupción. Pero luchar contra la corrupción tan enraizada que está en el país, sin que el PRD en los 8 años ni en los 4 años de Hipólito Mejía posterior del 2000 al 2004 pudiera perseguir sistemáticamente la corrupción, ha creado las condiciones para que los funcionarios al llegar al poder crean que no van a ser perseguidos y que entonces este mismo gobierno ha tenido funcionarios que han caído en corrupción. El pueblo lo sabe. La directora de Ética e Integridad Pública, doña Milagro Ortiz Bosch, lo ha anunciado que hay una cantidad de expedientes llevados a la Procuraduría General de la República para que sean perseguidos también. Hay, por otro lado, 287 que en un momento habló el presidente, y así han habido demostraciones de que ha habido también corrupción en este gobierno. Como el gobierno prometió luchar contra la corrupción, muchos creyeron que el PRM no iba a caer en corrupción, pero es que el PRM, como el PRD, como el Partido Reformista, como el PLD, llegaron ahí al poder con una cultura de la corrupción y la impunidad y se la han jugado porque miren, un hambriento cuando ve comida es muy difícil que no le marche. Muchas veces sin pedirle permiso al dueño. En este caso el dueño es el pueblo, el dueño del presupuesto, el que paga los impuestos. Lo han burlado. ¿Pero por qué lo han burlado? Porque el sistema democrático de la República Dominicana ha estado preñado y dirigido por una actitud clientelista, donde el que tenga más dinero consigue entonces ser el electo.
elegido de las elecciones, el que va a legitimar entonces un gobierno nuevo que va a robar en la mayoría de los casos, se compra, y esa compra de votos implica que el que meta su dinero, el que lo aporte, va a ser electo, y el que resulte electo es legitimado para desde el poder usufructuar el presupuesto del país como ha venido siendo. Eso crea un disgusto que, mal manejado a través de los medios de comunicación, las redes que están muy de moda, pueden confundir al pueblo. Y el pueblo entiende que este gobierno, muchas de las personas, hay muchos videos grabados de que se intenta lograr que este presidente no llegue al 28, que renuncie, dicen algunos, cuando este presidente ha hecho una labor presidencial encomiable en muchos sentidos, como es el caso de la reforma constitucional para detener de manera legal el caudillismo y el mesianismo, como ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, que legaliza y lo plantea las candidaturas independientes ante la falla de los partidos que tienen un negocio con las candidaturas. Eso no le conviene a la democracia, entonces nosotros mismos nos hacemos daño. En esa dirección, nosotros entendemos que puede haber para el 2028 las elecciones de carácter histórico más importantes del país. Se puede cambiar la historia electoral de aquí al 2028, y a eso es lo que hay que aspirar, no a que el gobierno fracase. Hay que aspirar a que el gobierno se mantenga estable, trabajando en todo lo posible, oyendo a la sociedad, trabajando en base a lo que manda la Constitución y las leyes para llegar al 28. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar que surja otro gobierno donde los funcionarios roben? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para tener Congreso que no tenga narcotraficantes ni riferos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que haya un Congreso surgido del pueblo, de las personas de más mérito y profesionalización, como establece el artículo 142 de la Constitución? Tenemos que educar al pueblo. Entonces, para eso nosotros, los constitucionalistas, que nos hemos convertido en guardián de la Constitución, léase, en guardianes para que haya estabilidad política, en guardianes para que la ley se cumpla, en guardianes para que nosotros, la amenaza que tenemos con Haití y las naciones que quieren que se produzca una anarquía donde esas bandas traspasen la frontera y luego invadirnos, como hemos planteado muchos. Ante esa amenaza internacional, tenemos que tener la fortaleza institucional de vida en este país. Nuestra gente organizada en base a principios de defensa de la patria y de defensa de la ley y de defensa del pueblo dominicano. En esa dirección planteamos 5 puntos. El primero de esos puntos que tenemos nosotros es que los partidos políticos hagan un pacto público fiscalizado por la Junta Central Electoral para educar en valores éticos, patrios y de manejo del Estado, como lo establece el artículo 34 de la Ley de Partido número 33-18, entre otras. Los partidos tienen que hacer un pacto para crear las condiciones subjetivas en el pueblo dominicano, para que nadie vote por soborno, para que el pueblo entienda que votar por soborno es poner el cuello en una guillotina, es hacerse daño. El pueblo tiene que rechazar ese soborno para acabar con el clientelismo. El clientelismo, la deuda que tengo contigo porque me ayudaste económicamente, que me obliga a mí a darte un cargo, ya sea congresual, municipal o del Poder Ejecutivo, o judicial también. Es una compra de las posiciones. Eso hay que acabarlo. Y la Junta Central Electoral debe intervenir en eso como fiscalizadora de que ese pacto se cumpla. La Junta, la encargada de dirigir las elecciones, de organizar las elecciones, no puede organizar elecciones ni dirigir elecciones donde haya una falla en el incumplimiento de la ley en cuanto
a preparar a la gente para aprender a votar. La Junta le corresponde eso. En segundo lugar, tenemos también que se conforme una comisión de veedores de la sociedad civil para supervisar el pacto que tienen que hacer los partidos políticos dirigidos por la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral es la que fiscaliza, por ejemplo, los recursos que se le van a dar a los partidos políticos. El 10% del total que se le da a cada partido político es para emplearlo en educación. La Junta tiene que rendir cuenta por eso y tiene un organismo encargado de esa fiscalización que tiene que demostrar al país que está haciendo su trabajo. Entonces hay que preparar desde la Junta Central Electoral, obligar combinar a los partidos para que hagan ese pacto, de manera que el pueblo entienda que este gobierno debe respaldarse para crear las condiciones de elecciones más limpias, elecciones sin soborno, repetimos, elecciones sin clientelismo. Eso es lo que tiene que velar la Junta y esa comisión de veedores que estamos planteando. Tercero, que se fortalezcan las condiciones necesarias para que el Ministerio Público pueda profundizar la persecución contra la corrupción. Un ministerio con un presupuesto muy limitado en términos económicos, un ministerio con un déficit de fiscales calificados para perseguir la corrupción, que debe ampliar las condiciones para instruir nuevos abogados, jóvenes estudiantes de término de las universidades, en la necesidad que tiene la democracia de luchar contra la corrupción. Que se cree una mística, una ética para luchar contra la corrupción. Ese es el papel que nos corresponde. Y el gobierno tiene que ampliar en este presupuesto que viene las condiciones al Ministerio Público para que pueda profundizar y agilizar los procesos de que lleguen a su ministerio ante los tribunales a los fines de que haya una justicia rápida, cumplida ante el pueblo dominicano y que el pueblo vea que se está haciendo todo el esfuerzo posible. No solamente haciendo que los que están hoy como fiscales amanezcan, no, hay que buscar la manera de que haya más cantidad de fiscales que se unan a la lucha contra la corrupción desde sus condiciones de fiscales y de Ministerio Público. También que los ministerios de educación, es el cuarto punto, los ministerios de educación, de cultura y efemérides patria, formen un triángulo, una unidad con un programa para llevar a cabo una serie de concursos a nivel nacional, a través de las escuelas, a través de las direcciones regionales, de los distritos escolares, de cada escuela, cada liceo, las universidades, y que vinculen entonces a las juntas de vecinos, a las comunidades, a esos concursos, a los padres, que se creen esas condiciones cuando un estudiante gane en una escuela un concurso, por ejemplo, nacional, y se le diga que se le va a pagar un viaje a tal país con su padre, o que va a ser cubierta toda su universidad, su proceso universitario, y que los padres van a estar favorecidos con ayudas también, como se está haciendo a muchos hogares, pero hacer énfasis en los ganadores en ese momento para que los demás jóvenes se estimulen. Eso hay que hacerlo, pero tienen que estar esos ministerios y ese organismo de efemérides de patria que lo que está haciendo solamente es hacer un acto en un lugar determinado con un poquito de gente, no, que vaya a todas las escuelas, a todo el país, junto con educación y cultura, que ese presupuesto se aplique para formar una conciencia nacional de defensa de nuestros intereses patrios, de defensa de nuestra democracia. Y por último, el quinto que tenemos, salvo otro que usted, amigos que me escucha y me ve, pueda proponer, es que hay que crear los comités de defensa de la patria, de la soberanía nacional. Los comités de defensa de la soberanía nacional tienen que ser creados y deben funcionar en cada provincia,
en cada municipio, en cada distrito municipal. ¿Por qué? Porque tenemos la amenaza de Haití latente. ¿Por qué? Porque ahora mismo los Estados Unidos y Canadá dicen que proponen aumentar la cantidad de efectivos para luchar contra las bandas, pero ellos quieren participar también. Y si Canadá, Estados Unidos, Francia y otras naciones han querido tomar la isla entera, provocando la anarquía de esas bandas que traspasen la frontera, si ellos son los que están detrás de eso, como se ha planteado, entonces pueden crear ellos estando allá la condición y terminar ocupando la isla entera, para que no ocupe la isla entera nadie, para que se respete nuestra soberanía nacional. Entonces hay que luchar por crear los comités de defensa de nuestra soberanía nacional, que hayan hombres y mujeres preparados para en cualquier parte del país luchar por nuestra soberanía. No hacer actos aislados. Esto hay que organizarlo. No podemos anarquizarnos. No podemos dividirnos ante la realidad de la seguridad nacional. Tenemos que unirnos. Esas propuestas son las que nosotros hacemos. Nosotros siempre hablamos del mal, del problema, pero también hablamos de solución, así como en el 1965. La solución al golpe de Estado del profesor Juan Bosch, entendimos que era reponer al profesor Juan Bosch sin elecciones. Y para eso arriesgamos la vida de muchos que murieron, la seguridad de muchos que tuvieron que ir al exilio. Muchas familias perdieron a sus hijos, a sus padres, a sus mujeres en la calle defendiendo la libertad. Entonces, preparémonos. Si hay que defenderla en un momento determinado de nuevo, vamos a hacerlo como lo hicimos en el 65, pero preparado en todo el país. Y luchemos por fortalecer nuestra nación en términos institucional. Respetemos la Constitución. Son 4 años que tiene que durar este gobierno. Y los demás partidos y las personas disgustadas que se alineen para crear las condiciones de que no haya aquí soborno, para que el clientelismo se vaya, que eso es lo que provoca que hayan gobiernos corruptos, básicamente. Seguimos el próximo sábado, pero hoy le deseamos un feliz fin de semana y un agradecimiento a todos los que nos acompañaron. Repetimos, a la misa del 62 aniversario del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, rechazado militantemente por nosotros en cumplimiento al artículo 161 de la Constitución de 1963, que nos obligaba y obliga a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a defender la soberanía nacional y a defender la Constitución de la República como lo hicimos en el 65. Gracias por escucharnos. Bendiciones y tendremos patria. Podemos cambiar en estos 3 años la historia electoral de este país. Trabajemos para eso. Bendiciones. Soldados valientes, empezó